A eso le agregamos la necesidad de hacer un conjunto de reformas para que el crecimiento que hemos tenido en estos años sea sostenible y no empecemos a decrecer, pues obviamente también tenemos que trabajar con un sector moderno de la economía para que de esa manera nos permita ese desarrollo. No me negarás que hay cosas que sí sacan de cuadro si uno revisa la historia reciente, sobre todo el gobierno de Alejandro Toledo, porque el presidente Toledo se pronunció en los últimos días muy contento o empatizando con la posibilidad de aliarse con Ollanta Humala. Esto no es que mi pregunta cargue un asco hacia Ollanta Humala, sino que si yo reviso la historia y reviso el año 2005, pues el levantamiento de Andahuaylas se lo hicieron a Alejandro Toledo y hay más de una prueba, y tú lo sabes muy bien, que Ollanta estuvo detrás de esa revuelta, de esa sonada. Entonces, ¿qué está pasando? La política a veces nos lleva a unos extremos que confunden, ¿no? Yo mismo, cuando apoyamos a Lourdes Flores, yo recordaba el año 2005, cuando Javier Barrón pedía públicamente la vacancia de Alejandro Toledo, ¿no? Sin embargo, tuvimos que hacer de tripas corazón, al menos yo, y apoyar una posibilidad de alianza con el Partido Popular Cristiano. En el caso de Ollanta Humala, en estos últimos años, yo creo de que ha dado muestras de una conversión hacia un diálogo, hacia una búsqueda de consenso, hacia una opción menos radical. Yo creo que él y los que lo acompañan saben perfectamente que en el Perú hay millones de personas que no quieren retroceso. Pero eres consciente de eso porque entre sus aliados está Patria Roja, que bien sabes que cuando fueron gobierno les hicieron a ustedes la vida imposible, les armaban paros, revueltas. Por eso yo creo y demás paralizaciones. Entonces hay algo que no entiendo. Entonces aclara. Es que todavía no hemos ido nosotros hacia la posibilidad de una alianza. Claro, pero más. Ya coquetear, guiñar el ojo deja más de una impresión, ¿no? Puede dejar una impresión ambigua en la ciudadanía, pero en los partidos políticos hay comisiones y comités dentro de los cuales estoy yo, y yo creo que una posibilidad con la izquierda extrema o radical no existe como futuro en Perú posible, no tiene futuro en Perú posible. Y si Ollanta tuviera entre sus aliados a personajes, partidos de la izquierda radical, ¿igualmente lo apoyarían? Bueno, nosotros no hemos dicho que apoyaríamos a Ollanta Humala en ningún momento. Nosotros vamos como una opción firme y con una propuesta firme hacia el próximo proceso presidencial. Nosotros lo que hemos dicho es que estamos llanos a conversar, porque mira, así gane la derecha más extrema, va a tener que conversar con el resto de partidos, porque la estructura de nuestro Congreso y la estructura de la forma como se toman decisiones en el Ejecutivo obliga a conversar. La parte positiva que yo veo es que tiene que haber un debate programático. Los 30 millones de peruanos tienen que ver qué se ofrece en la derecha, en la izquierda y al centro. Y desde ese punto de vista apostar por una visión, por un programa, por un conjunto de acciones que nos permita seguir creciendo. Y por otro lado, que empiece a traducirse en un mayor bienestar económico. La crispación política, la violencia política, el entender que no somos adversarios sino enemigos es algo ya inadmisible en el Perú de hoy. Por eso es que yo reprocho que existan todavía personas que ven al contendor político como un enemigo al cual hay que destruir. Yo creo que eso lamentablemente afecta a la democracia. Lo que tenemos que hacer es desenmascarar a partir del debate, polemizar para que la gente saque conclusiones, presentar propuestas para que opten por una buena o una mala, y todo eso va a contribuir a una democracia mucho más sólida. ¿Qué hay en común entre Alejandro Toledo y Susana Villarán? Bueno, hay muchas cosas. El afán social, el afán de entender a partir del crecimiento económico la necesidad de derivarla hacia una serie de programas sociales, a construir capital humano a partir de una inversión en educación, en salud y en seguridad. Nuestra frontal lucha contra la corrupción, que es algo que está ausente en el debate y ausente sobre todo en las palabras iniciales de Mercedes Arauz, y finalmente entender que el narcotráfico ya se está convirtiendo en un grave problema en el Perú. Uno de los legados del actual gobierno es la debilidad en la lucha contra el narcotráfico. Cuando vemos que se degolla, cuando vemos que el sicariato está empezando, pues simplemente son los usos y costumbres de los cárteles mexicanos, que ya están llegando acá, y no nos estamos asombrando que están apareciendo muertos, están produciéndose una serie de asesinatos motivados por sicarios. Y si eso
que empieza, yo hago un símil con cómo corre un elefante, ¿no? Un elefante empieza a correr muy lento, pero cuando agarra una dinámica nadie lo para. Eso puede suceder con el narcotráfico. El Perú es una zona en disputa por los carteles de la droga, y esa disputa se va a traducir en violencia, y estamos en el momento oportuno para empezar a enfrentarlos. Dime una cosa, el gobierno de Alejandro Toledo 2001-2006 tuvo un perfil en el manejo de la economía que fue saludado y admirado, no solamente en el país, sino fuera de nuestro país. El gobierno de Alan García de alguna forma ha sido, salvo algunos detalles o exquisiteces, una continuidad del gobierno de Alejandro Toledo en política económica. En la posibilidad que Alejandro Toledo vuelva a repetir el plato en el 2011, ¿continuaría con un gobierno en materia económica como el pasado o haría un viraje? No, ahí las cosas las tenemos completamente claras. La economía requiere de mayores impulsos para seguir creciendo. Esos impulsos van por el lado de la infraestructura, de la inversión en educación, de reformas contundentes en lo laboral, reformas contundentes en lo tributario, reformas contundentes en el plano de salud, y también ingresar agresivamente en el terreno de las tecnologías de la información, el desarrollo y la investigación. Si nosotros no hacemos ese conjunto de reformas, de nada vale, y lo subrayo, de nada vale que firmemos una gran cantidad de tratados de libre comercio. El Perú en el año 2005 estaba en el puesto 65 en el índice de competitividad, y durante este gobierno llegó a descender hasta el puesto 82. Hoy nos estamos recuperando, estamos en el puesto 75, pero aún así estamos 10 puestos menos que como lo dejó Alejandro Toledo. ¿Por qué? Porque no se han hecho reformas de fondo. Cuando nosotros nos comparamos con Chile y decimos Chile crece a niveles de 4%, estamos ganando, no se miren así las cosas. Chile crece 4 o 5% porque Chile está en una posición mucho más alta que nosotros. Es igual, una persona de 18 años sigue creciendo, pero mucho menos, porque ya está llegando a su desarrollo. Una persona que tiene 2 o 3 años crece rápidamente, porque obviamente le falta mucho para pero el Chile desarrollo. siente que le estamos pisando los talones. Siente que le estamos pisando los talones, pero ellos ya están invirtiendo agresivamente en educación. El presidente Piñera, antes de viajar a Europa, se reunió con los 60 rectores de la Universidad de Chile y les exigió una mayor calidad, porque saben perfectamente que el secreto de la sostenibilidad económica viene por la innovación. Nosotros no podemos continuar exportando solamente materias primas. Si seguimos en ese camino de la exportación de lo que producimos o de lo que extraemos de la tierra, pues simplemente estamos condenándonos a una crisis en unos cuantos años. ¿Cuáles son las condiciones que ha puesto Perú posible para finalmente confirmar esta alianza con Fuerza Social? Bueno, estamos en un tanteo inicial. Lo principal es continuar con un modelo económico que garantice el crecimiento y la actividad productiva y traducir eso en mayor competitividad a través de reformas de fondo. Por otro lado, no descuidar la sensación de abandono que tiene un gran sector de la población peruana y que no puede mantenerse al margen. Ese sector social, que en estos momentos es todavía mayoritario, tiene que entender que ese crecimiento ya lo va a beneficiar. ¿Cómo? No a partir de la repartición de dinero, sino de la obtención de una serie de servicios educativos, de salud y de seguridad que le permitan construir por sí mismos su futuro. Una condición definitivamente es que Alejandro Toledo sea el candidato presidencial, ¿verdad? Bueno, eso sí lo tenemos bien claro, con el logo de Perú Posible, y que él sea candidato presidencial. Y eso se está planteando con todas las agrupaciones políticas. ¿Y Susana Villarán, ha dado alguna opinión? No, todavía no. Como ustedes? te dije al inicio de nuestra conversación, hay dirigentes por ambos lados que han sido delegados, que están en una serie de conversaciones iniciales. Nosotros esperamos que esto llegue a buen puerto, pero también somos respetuosos de las decisiones partidarias. Si ellos creen que tienen que ir con su logo y con algún representante de sus canteras, pues bienvenidos a la contienda política. Si vamos unidos en buena hora, pues creo que el Perú exige y requiere de posiciones políticas mucho más firmes. Probablemente, por lo que intuyo, la discusión está allí, en el logo. No creo. Yo creo que inicialmente estamos planteando un inicio de conversaciones sobre el lado programático. A partir de la confluencia en el aspecto programático, podemos ir a cosas ya de forma como el logo, ¿no? Pero por lo que has dicho, una de las condiciones, quizá, si acaso, si esta alianza se llega a conformar, es que el logo
de esta alianza sea el de Perú Claro, Posible. desde ese punto yo soy contundente y ahí sí te hablo a título partidario. Definitivamente tiene que ser con el logo de Perú Posible y con la presencia liderando cualquier plancha de Alejandro Toledo. Y podría estar acompañado de otros dirigentes que pueden ser de Fuerza Social. Que pueden ser de Fuerza Social o de otros partidos, como mencionaste hace un instante a Fernando Andrade, Humberto Lay, que por ahí empiecen también un proceso de comparación con nosotros. ¿Cuándo debe concretarse esto finalmente? Bueno, los plazos electorales exigen que sea antes de mediados de diciembre. Nosotros tenemos en mente hacer un anuncio en los próximos días porque tenemos a puertas no solamente los plazos electorales, sino también la eventualidad de la conferencia anual de ejecutivos. Estamos evaluando si ya tomamos una decisión alrededor de la candidatura de Alejandro Toledo, si es que éste acepta, antes de esa fecha. De lo contrario, los plazos electorales nos obligarían a hacer el anuncio a más tardar a fines de noviembre. Esto debe ser en la semana que viene. Claro, la CADE empieza el 11. Sí, pues. Entonces, uno de los aspectos que estamos evaluando es convencer a Alejandro que tome una decisión antes de la CADE para hacer el anuncio formal en la ciudad del Cusco. Y el otro es de que si no llega a tomar la decisión en esos días, pues bueno, veremos cómo transcurre este proceso a lo largo del mes de noviembre, ¿no? Pero el plazo electoral obliga que sea antes del 15 de diciembre. Muy bien, Juan Cheput, dirigente partidario de Perú Posible, exministro también, ha tenido la gentileza de venir esta mañana para comentar cómo va cocinándose, cómo va finalmente poniéndose o dándole forma a esta eventual alianza entre Perú Posible y Fuerza Social. Y Juan Cheput sin duda ha sido muy claro en algunas condiciones que Perú Posible ha puesto para confirmar esta coalición. Gracias, Juan, nuevamente por venir esta mañana al Primer Café. 8:55, una pausa, venimos. Privado cada vez más.